Hola a todos, hoy nos encontramos con tres instructoras pensionadas del SENA. Ellas son Ana Leita Gómez de Echeverry, Piedad Pinto y Ana María Chávez, quienes han participado en el diseño de los programas de archivística que el SENA ha ofrecido en el país durante los últimos años. Hoy quieren compartir con nosotros un poco sobre la historia del SENA y en dónde se encuentra en estos momentos. Entonces, bienvenidas nuevamente a todas tres. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti y es un gusto estar participando en este canal. Gracias. Entonces voy a comenzar con la primera pregunta y es ¿desde qué año el SENA está formando artistas en el país y qué motivó la formación de, digamos que de este tipo de profesión? Bueno, el Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como SENA, pues nació en 1957 con la función de brindar formación a los trabajadores jóvenes y adultos de la industria, del comercio, de la ganadería, del campo, de la minería. Eran como esos sectores en ese momento. Los datos específicos sobre la historia de la formación archivística en el SENA no han sido documentados, aunque hay algunas publicaciones. Sin embargo, para dar una visión, puedo dar esa visión porque hice parte de un grupo de instructoras que lideramos esa formación en un momento. Es así como el SENA desde sus inicios en el sector comercio da la formación técnica de secretariado, que era una ocupación transversal con todos los sectores productivos, no solamente con el sector terciario. Y esta especialidad incluía un bloque de formación modular que era técnicas de oficina. Dentro de ese bloque modular se daba el módulo de archivo, que habilitaba a la secretaria como auxiliar en las tareas de archivo en las oficinas. Esto teniendo en cuenta que la relación de la profesión, archivo, oficio u ocupación, que en ese momento se limitaba a guardar documentos en un orden predeterminado y a juicio generalmente de la secretaria u oficinista. Ella era la que decía cómo se guardaban. Obviamente, pues el SENA entra a regular eso y desde el momento en que empieza la formación en el SENA hasta 1985 se editó ese bloque modular de técnicas de oficina, que era una modalidad presencial que se daba en etapas de la formación lectiva y productiva y tenía una salida como secretaria general o secretaria auxiliar contable o mecanotaquígrafa auxiliar de oficina. Y se certificaban con el certificado de actitud profesional, que era un CAP. Ese contenido en ese momento, estoy hablando de estos antecedentes para llegar a la archivística. Ese contenido en ese momento, el itinerario de ese módulo de formación, pues tenía qué era el archivo, las condiciones del sitio del archivo, la importancia del archivo, los muebles y elementos, las cualidades del archivista. Se daba, por ejemplo, que los alumnos aprendían la historia del archivo, cuáles eran los primeros archivadores, que el nido este mueble nido de palomas, el estilete, bueno, se daba el CARDES, clasificador, la perforadora, los portacarpetas, toda la papelería. Y se les explicaba también las tareas del archivista, que eran 3: clasificar, archivar y consultar.
A eso pues se trabaja. Eran 5 procedimientos los que veíamos dentro de esos. Era organizar, marcar, distribuir, colocar los documentos en las carpetas. A eso se limitaban los aprendices. Se les enseñaba las clases de archivos que eran por su uso y por su organización. Y los sistemas de archivo, pues se les daba el concepto y los sistemas eran el alfabético, numérico, geográfico, por temas. Esta era la formación que, el itinerario que se tenía. Luego en 1986 aparece la formación profesional integral, que era el proceso educativo teórico práctico de carácter integral. Ahí el SENA pretende ampliar la cobertura del programa con perfiles ocupacionales y operacionales para dar un producto técnico competente a través de cursos que eran de complementación para personal que estaba vinculado, con nombre propio para la certificación como archivista, administrador de documentos o auxiliar de archivo. Esto se daba también con las etapas productiva y lectiva. ¿Cuál es qué era la etapa lectiva? La etapa lectiva era el periodo en que el aprendiz realizaba su formación en los ambientes de formación de los centros, que eran aptos para que él lograra los resultados. Y en ese periodo era orientado, acompañado y evaluado por un instructor. También asistía a prácticas reales. Y la etapa productiva, pues es el periodo en que el aprendiz aplicaba, consolidaba, fortalecía esas competencias que había recibido en términos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. En esa etapa, pues el aprendiz ya tendría que enfrentarse a resolver los problemas que encontrara reales en el sector productivo, como identificar, analizar y contribuir. Ahí se hacía un seguimiento por parte de los instructores. En 1990, el SENA decide su división de comercio y servicios llamar a una formación archivística en 1988. El SENA llama a 20 instructoras del país a una formación archivística en la Universidad de La Salle. Esto con el fin de ya darle como vía libre a la formación, a la especialidad archivística en el SENA, porque hasta ese momento, como les he contado, se trabajaba, era un módulo de archivo. De estas instructoras, pues se hizo la reconversión una vez terminada la formación de instructoras de secretariado a instructoras de archivística. Esto permitió en 1990 la actualización de planes y programas de la especialidad archivística. ¿Motivada por qué? Por la demanda y exigencias del sector productivo, que requería cursos de capacitación y asesoría en la organización y manejo de los documentos. Demanda que presiona la necesidad de dar una formación profesional en archivística. ¿Cuáles eran los argumentos? Había falta de capacitación formal del archivista. Creo que en Medellín existía un instituto que hasta ese momento era el único que formaba, y la empresa estaba enfrentada a unas necesidades como la producción y el flujo de la información. Ya estaba el microprocesador, ya contábamos con disquetes de 5 pulgadas, y esto obligaba a que la persona que se formara como archivista
tuviera otros conocimientos y otras habilidades. Y estaba también la parte del, digamos, de racionalizar las unidades de conservación, porque ya vino la microfilmación. Ahí Escena dice, es necesario preparar archivistas. Y ya se crea los diseños y perfiles, se crean los diseños curriculares de este programa, y para eso nos apoyamos en un estudio que se hizo con las instructoras cuando hacíamos la asistencia técnica o los cursos en empresas, las reuniones con empresas en las diferentes regiones. Se identificaba la relación de los cargos, su nominación. Entonces había había controladores de documentos, receptores de documentos, archivistas, archiveros, les decían también. Bueno, toda esa lista de nombres nos sirvió para identificar los cargos que tenían y las tareas que se realizaban en cada uno de esos cargos que se mencionaban. Los perfiles ocupacionales, las condiciones educativas, laborales, etcétera, las funciones o tareas que realizaban en cada uno de esos cargos y también los materiales que utilizaban. Sí, muchas personas, había también, por ejemplo, los vigilantes hacían las labores iniciales de archivo, ¿no? Ellos recibían correspondencia y la archivaban y se la pasaban ya a la secretaria en alguna carpeta. Todo esto nos sirvió para el diseño de los planes y programas de la archivística. Programó el auxiliar de archivo y el archivista. El auxiliar de archivo como un técnico que salía con 740 horas, un oficio que era calificado y certificado con el CAP. Y en este módulo, en esta formación, veían un básico de archivística, veían ética profesional, archivo y administración de documentos, microfilmación y alfabetización informática. Aleatoriamente salía un archivista que estaba más enfocado en los cursos complementarios o trabajadores vinculados, y veían módulos independientes. Para tener el título de archivista tenía que haber cursado los 3 módulos, más el lenguaje profesional, otras materias que se les incluía. Era la administración empresarial, administración de archivos y teorías de sistemas de información. El total de ese itinerario era 400 horas y, como lo digo, se daba en tiempo parcial y a personal vinculado a las empresas que estaba trabajando o en labores relacionadas con el archivo. Entonces, esta es la respuesta que puedo dar a la primera pregunta. Gracias, profesora Ana Leida. Yo creo que me transportó a mí, a mi época de haber sido también estudiante SENA, porque efectivamente pues fue en el 2008 y en Urabá, y quien me formó fue una instructora que era jubilada como secretaria, muy buena, y todos esos temas que usted acaba de mencionar, los sistemas de archivo, los tipos de archivo por su uso, ética profesional, digamos que hicieron parte de esa formación que yo tuve, que era un técnico auxiliar, como usted lo acaba de mencionar. Y para pasar a la segunda pregunta, también me parece muy importante poderles contar a quienes estén viendo este video que ustedes 3, además de ser instructoras pensionadas del SENA, son archivistas,
por supuesto, y también tienen una serie de otros estudios y que nos acompañan en estos momentos desde 3 lugares de Colombia muy distintos. La profesora Piedad Pinto nos acompaña desde Montería, la profesora Ana Leida Gómez de Echeverry desde Buga y la profesora Ana María Chávez desde Popayán. Entonces ahí conecto con la segunda pregunta y es ¿en qué regiones del país se han formado archivistas por parte del SENA? Bueno, el SENA, en su afán de cumplir con su misión, no ha escatimado esfuerzos para llegar a todos los lugares más recónditos del país. No importa que tenga uno que atravesar ríos o que haya que montarse en caballos. Sé de historias que contaban mis compañeros que les tocaba muy duro. Imagínense si hay dificultades en las vías ahora, imagínense cómo podría ser hace unos 20, 30, 40 años, lugares inaccesibles, con muchas dificultades sociales, de orden público, y para entrar pues las hostilidades del clima. Todas esas situaciones eran enfrentadas por los instructores que con todo el amor del mundo se llegaban a los lugares donde fueran solicitados, donde fueran requeridos sus servicios a impartir formación. Y eso pues obviamente también aplica a la archivística. Nosotras nunca dijimos a ese lugar no voy, vamos para allá. Lo hacíamos con una felicidad, dispuestas a compartir con todas las comunidades rurales de los municipios, con iglesias, con todo tipo de organizaciones de toda naturaleza. Ahí hemos estado nosotros, ahí ha estado el SENA y hay muchas experiencias bonitas, por ejemplo, la atención a necesidades de capacitación en gestión documental básica en comunidades indígenas. Hace 20 o 15 o 20 años atrás, cuando todavía el tema de derechos humanos estaba tratándose muy pobremente. Y sabemos pues la necesidad que hay de reconstruir y la importancia que tienen esos documentos relacionados con la cultura indígena, con el gobierno indígena. Entonces ellos utilizaban unos medios muy rudimentarios para guardar sus evidencias, sus actas, sus comunicados, pues los documentos relacionados con la posesión de tierras y etcétera. Entonces allá íbamos a capacitar a todas esas comunidades con todo el amor, con todas las ganas, y recibíamos ese mismo amor de parte de las comunidades. Entonces, creo que no ha habido un lugar de Colombia, ningún municipio de Colombia que no haya recibido un instructor SENA. Y en archivística, pues por supuesto que también. Para ampliar la cobertura, digamos que llegar a más lugares y a más personas, el SENA a partir de 2010 creó una estrategia que se llama Alianza de Articulación con la Educación Media. Yeah. Y entonces se me estaba escapando el nombre. Lo que pretendía, o lo que aún pretende, es articular precisamente la formación técnica del SENA con la educación formal. Entonces, ¿eso qué permitía o qué ha permitido? Que los estudiantes de bachillerato obtengan doble titulación cuando reciben su grado de bachiller, al mismo tiempo se gradúan como técnicos. Entonces, eso ha permitido que el SENA llegue a más espacios, a más lugares y amplíe su cobertura. De manera que los instructores, por ejemplo, van a los colegios, matriculan a los chicos de 10º y de 11 en los programas técnicos que sean de su elección. Ahí, por supuesto, han habido muchos de auxiliares asistentes en organización de archivos, y esos chicos realizan la formación en el horario contrario a su jornada académica y de una vez hacen sus prácticas en el mismo municipio, y finalmente cuando se gradúan como bachilleres obtienen la doble titulación con la del SENA. Eso también es motivo de felicidad, yo lo viví y es una experiencia demasiado bonita. Yo creo que, pues yo estoy muy emocionada de escucharlas de verdad, y yo había dicho le había dicho a Ana cuando estábamos organizando este conversatorio que me sentía súper afortunada que pudiéramos contar
a través de este medio la historia del SENA, porque efectivamente digamos que es una labor muy bonita de resaltar del gobierno que permita a través de una institución poder llegar a todos los rincones de un país tan diverso en sus recursos naturales, que lo que ahorita ustedes mencionaban, el tema de acceso, de transporte es muy complicado y que si no es porque la institución está presente allá, probablemente las personas no van a la institución, ¿cierto? Porque hay muchas dificultades de transporte. Entonces, estoy muy emocionada porque yo soy producto de eso y es mucho también como lo que le debo al SENA, porque por ahí empecé a cogerle amor a esta, digamos que a esta profesión, pero fue gracias a que estuvo presente en una región apartada del país como es el Urabá antioqueño y pues especialmente que yo no soy de un municipio como muy central del Urabá. Entonces es de resaltar esa labor y que además ustedes como instructores, y esto va pues para ustedes tres y para todos los instructores, como decían ahorita, pues como que, ok, no importa, si hay que ir hasta allá y si hay que cruzar el río, montarnos en caballo y regresar, lo hacemos y yo eso lo viví con mi profesora porque efectivamente ella, digamos que todo se notaba que lo hacía con mucha entrega y con mucho compromiso y yo creo que eso se ve reflejado finalmente en muchos de nosotros que somos egresados SENA y que pues queremos seguir en este camino, ¿cierto? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación porque la verdad creo que este espacio nos lo merecíamos. Y la tercera pregunta, gracias profesora Piedad, es ¿en qué niveles de los establecidos en la ley 1409, que si bien es del 2010, es mucho más reciente desde que existe el SENA formando archivistas, en qué niveles ha formado y está formando hoy en día archivistas de acuerdo con esos tres establecidos en la ley 1409 del 2010? Bueno, en torno a la ley 1409, el SENA ha formado los técnicos profesionales en archivística, que era pues el primer nombre antes de contar nosotros con los tecnólogos, que ya los tecnólogos pues requieren, digamos, una serie de requisitos que nos exige el Ministerio de Educación para, con el, pues, el registro calificado, para pues poder formar tecnólogos. De esa manera pues incursionamos en el mundo de los tecnólogos, no solo pues en esta área, sino en todas las áreas, y es cuando el SENA pues ya aprendemos a hacer todo ese tema que ya venían trabajando las universidades en lo que es registro calificado y nosotros incursionamos en ese tema. Desde allí hemos venido formando técnicos profesionales en archivística y tecnólogos tanto en gestión documental como en administración de archivos, que son ya los resultados que nos entregó ayer la Dirección de Formación Profesional, que nos dice que desde el 2009 hasta la fecha se han formado cerca de 32,000 aprendices entre técnicos y tecnólogos. Pues uno de los grandes hitos que nosotros tenemos dentro de la institución es la formación profesional para el trabajo, que prácticamente es esa ruta específica que nos exige el sector productivo para poder llegar a las necesidades, y siempre hemos estado a la saga pues de la tecnología en cualquiera de las líneas, desde la microfilmación, que pues sabemos que es una de las más antiguas, hasta hoy en día con todo lo que es la realidad virtual, que se han aplicado muchos proyectos. ¿Por qué? Porque yo pienso que Piedad va a explicar más adelante, pero esa formación por proyectos y por competencias laborales nos ha posicionado también de una manera muy puntual para dar respuesta a todo ese sector productivo. Muchas gracias, profesora Ana María. Es una cifra bastante alta, sí, es bastante alta y bastante gratificante que, digamos que en lo que llevamos desde el 2009 hasta ahora, digamos que hayan más de 32,000 egresados SENA, archivistas, técnicos y tecnólogos. Y han habido cambios significativos en esas estructuras curriculares desde la creación del programa hasta hoy, que digamos que ha sido necesario actualizar y por qué. Y esto como está alineado también como con el enfoque que tiene el mismo SENA por su naturaleza. Sí. Bueno, comentamos que hay unos cambios que se dieron precisamente con la formación abierta y a distancia desde 1983, que el SENA, con el propósito de ampliar la cobertura a poblaciones y zonas apartadas, como decía ahora Piedad, programaba los cursos
cortos y complementarios. Era una formación desescolarizada donde la persona podía acceder mediante una inscripción y se le entregaban unos materiales como cartillas, casetes, y ellos podían enviar sus trabajos por carta, porque en ese momento era carta, podían enviar sus trabajos también, presentarlos, podían escuchar también la instrucción del docente por radio o por televisión. Ellos salían, la salida era auxiliares de archivo. En 1985, pues viene la unidad técnica, que es el compendio de normas que reguló toda la parte de la instrucción en el SENA, en las cuales se establecieron los principios fundamentales de la formación profesional integral, basados en 3 ejes que son el aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a ser. Pues el aprender a aprender, pues era más que todo de orden cognitivo, y se pretendía que el estudiante entendiera el qué, el para qué y el por qué del conocimiento, que fuera una persona que le diera significado a todo lo aprendido, que contextualizara y que aplicara todo lo que se le daba en la formación, trascendiendo a esos procesos anteriores que eran de orden memorístico, ¿no? Entonces, esto es muy importante y hay que resaltarlo. También tenemos el aprender a hacer, pues que ya era más que todo el procedimiento de la ejecución, de que se fundamenta precisamente en el aprender a aprender, y que no basta pues solamente la interacción física, sino también su realidad con los objetos y para poder hacer su desempeño. Y luego tenemos el aprender a hacer, que es el origen más que todo de la parte actitudinal, cómo el aprendiz se puede entrar a convivir, a interactuar con las personas basados en todas estas actitudes del respeto, de los valores. Y esto pues le posibilitaba como una persona, como un trabajador, un ciudadano que podía llegar a integrarse a cualquier ambiente y que realmente iba a tener unas interrelaciones positivas, asertivas, y que redundaran en la construcción de comunidades, de mejores equipos de trabajo y de productividad. Tenemos como hitos durante ese periodo, porque ahora Piedad va a hablar de otros hitos en estos cambios. Tenemos entonces de 1983, como comenté hace un rato, el CENAFAT, que era, pues se trabajó en función del trabajo productivo para incrementarlo y fomentarlo con una participación comunitaria a todos los sectores, a todas esas personas donde no podían acceder a los centros porque eran regiones muy apartadas o inaccesibles, como ustedes mismas lo decían ahora, y era un instrumento de desarrollo social, que en esto el SENA ha trabajado y ha hecho gran labor. Con la modalidad FAT, este proceso, las personas tenían un aprendizaje más autónomo y
participativo, eran prácticamente, dirigían su propia formación, sus tiempos, eran estimados por ellos mismos. El alumno aprendía desde el lugar de su residencia y de acuerdo con los horarios que disponía, a su ritmo. También no se ponían tiempos demasiado cortos. La persona, sí, habían unos términos, pero la persona podía ser más flexible en esto. Y como decía hace un rato, pues los medios eran la carta, el teléfono, la entrevista personal cuando llegaban a los centros, y el SENA les entregaba todos los materiales. También tenemos, por último, la formación. En ese momento no se llamaba de las TICs, le podemos decir el Blended Learning, que es la utilización de todas las tecnologías que ya contábamos. Pues ya estaban los computadores, ya estaba el PAS, ya estaban algunas, los escáneres, las microfilmadoras. Entonces, todo esto daba para aprovecharlo y aplicarlo en la formación, las plataformas. Vimos que mucho tiempo después, casi con el correr de los años, 20 años, con el COVID, pues vino esto como a revivirse y a tomarse bajo la denominación de las TICs, ¿no? De las tecnologías de información, porque nosotros iniciamos con esta formación en ese momento y entonces se hicieron materiales para la virtualidad. Esto ya le facilitaba más al alumno, era una nueva modalidad de aprendizaje, más ajustada a la modernidad y aplicación de la formación a distancia, con el aprovechamiento de la tecnología. Esto hasta 1996. Ya Piedad complementa lo que siguió utilizando el SENA desde esa fecha. Bueno, empezamos entonces, o continuando la historia hilada que viene haciendo Analeida. Llegamos al 2000, en el 2000, bueno, vamos a definir un poquito lo que es ese trabajo tan bonito que el SENA hace, que es el diseño curricular, ¿verdad? El SENA es consciente, siempre ha sido consciente de la necesidad de ajustar los programas a las necesidades del medio, al contexto, a lo que la realidad exige, lo que la empresa demanda en este momento, que son nuestros clientes o los clientes del SENA. Entonces, el diseño curricular siempre ha sido prioridad por parte del SENA dentro de su filosofía y ha tratado de mantener siempre actualizado, abierto y muy dinámico el proceso de actualizar o de diseñar programas de formación que sean precisamente lo que la empresa necesita y el sector productivo requiere. ¿Ya? El diseño curricular se hace a través de una estructura, de una metodología, de un protocolo. Participan instructores como expertos, participan metodólogos, de manera que esos diseños son absolutamente trabajados, no hay ninguna improvisación allí y digamos que cuando finaliza cuando se entrega el documento final, ese documento es socializado en todas las regionales para que cada quien sepa pues cómo es que va a implementar el nuevo programa, qué cambios trae y cómo beneficia el nuevo cambio a la comunidad, cómo se espera que la beneficie. A partir de 2000, entonces, el SENA diseña sus currículos por el enfoque por competencias. Ya sabemos, pues, qué son las competencias, competencias laborales. De manera que los programas de formación, todos los diseños curriculares deben basarse en las normas de competencia aprobadas. Esto quiere decir que el insumo para diseñar esos programas son las normas de competencia actuales, vigentes. Entonces, ese enfoque por competencia no es solo para el diseño de la estructura
o del programa curricular, sino también para el desarrollo, para la orientación de las clases, para la formación como tal. ¿Qué programas entonces se han desarrollado en el SENA a lo largo de la historia en temas de gestión documental y archivística? Pues el técnico, ya Ana María lo mencionó ahora, el técnico profesional en administración documental, el asistente en administración documental, el auxiliar de archivo, el técnico, que son los, digamos, las denominaciones actuales, el técnico en asistencia en organización de archivos y el tecnólogo en gestión documental, son los que están ahora mismo vigentes. Y también está la especialización tecnológica en gestión de documentos electrónicos, que me parece un acierto por parte del SENA, que ya se esté trabajando eso. De hecho, yo antes de salir tuve la oportunidad de dirigir una de esas especializaciones técnicas y fue una experiencia maravillosa. Hay otro programa que ya son más sencillos, son más puntuales, son más cortos, que son los programas complementarios, que lo que buscan es simplemente ir a que el instructor vaya a la empresa o que los empleados, los trabajadores vengan al SENA y se complementen. Entonces, en temas de gestión documental, recuerdo mucho los cursos de organización de archivos de gestión, de manejo y trámite de documentos, etcétera, que son cursos de 40 horas, de 50 horas, de 100 horas, que se desarrollan, digamos que in situ básicamente. También existen otra modalidad de programas de formación que son los llamados eventos de divulgación tecnológica. Esos son mucho más puntuales, mucho más cortos, mucho más precisos, generalmente de entre 8 y 10 horas el instructor va al lugar, o generalmente, o también puede ser que las personas, los participantes lleguen al SENA y se les oriente un evento de divulgación tecnológica. La denominación o la conformación de esos eventos de divulgación tecnológica es la que el empresario requiera, mientras que los cursos y los programas están diseñados y no pueden ser cambiados, sino que es lo que hay, es lo que ofrecemos. El evento de divulgación tecnológica se ajusta a la necesidad del cliente, en el caso del empresario. Otro de los aspectos importantes dentro del desarrollo de los currículos y la aplicación de los nuevos programas es la estrategia didáctica llamada formación por proyectos. La verdad, yo considero que es uno de los más importantes aciertos del SENA en la metodología del hacer aprendiendo, del aprender haciendo, ¿sí? ¿En qué consiste esa formación por proyectos? Y básicamente la archivística, ¿cómo se manejó? Vamos a atender un grupo de 30 aprendices que se van a formar como auxiliares de archivo o como técnicos en organización de archivos o como tecnólogos. Entonces hay un proyecto de formación ya diseñado, ¿verdad? Que lo que busca, todo proyecto busca solucionar un problema. Entonces, se trata de sincronizar el esquema de formación con las necesidades del proyecto, ¿sí? Y se armonizan las fases del proyecto con los módulos o competencias del programa. Me explico. Si hablamos entonces de 4 fases del proyecto: análisis, organización, ejecución y evaluación, ¿cómo se hace para que se encaje dentro de esas 4 fases todas esas 10 o 15 competencias que tiene el programa? Pues se busca las que sean relacionadas con lo que se pretende el objetivo específico del proyecto. Entonces, ¿qué se logró qué se está logrando con esa estrategia? Los aprendices llegan, conocen su programa, conocen el problema que van a solucionar y dicen: para yo solucionar este problema, necesito aprender esto y esto. Estas son las competencias, me apropio de esas competencias y voy a la empresa a tratar de aportar en la solución de ese problema planteado en el proyecto. Entonces, quiero decirles que tuvimos la oportunidad de participar también en muchos de esos. Íbamos a las empresas con los chicos o a una comunidad y había, por ejemplo, el problema es que ellos no saben cuál es la documentación que tienen aquí en esta bodega. Vamos a hacerle un inventario en estado natural. Listo, ese es el proyecto porque es un técnico y solo va a durar 6 meses
en formación, ya duramos un poco más. De manera que vamos a hacer algo muy puntual, listo, vamos allá y levantamos ese inventario natural en estado natural. Entonces, cuando el aprendiz aprende y al mismo tiempo logra entregarle a la empresa, vean señor, este es el inventario en estado natural de su archivo, y usted no puede decir que no sabe qué tiene ahí. Hay tantos metros lineales y la documentación que contiene es esta y está ubicada aquí. Entonces, eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? Otro de los aspectos muy bonitos dentro de lo que desarrolla el SENA y logra con los programas, con la implementación de esos programas de formación, es alcanzar lo que llamamos cadena de formación. ¿Qué es eso? Es el lograr que los técnicos, por ejemplo, lleguen a ser tecnólogos. Una vez el técnico termina su formación, termina su etapa práctica, logra algún tipo de experiencia laboral, llega al SENA nuevamente y logra, digamos, superar el nivel de formación de técnico y llegar hasta tecnólogo, ¿verdad? Se le hace el reconocimiento de las competencias que ya logró como técnico y se lleva al nivel tecnólogo y se logra una doble titulación dentro de la misma área. Eso también es fantástico. Eso es una forma de hacer crecer a la gente dentro del mismo SENA. Esta cadena permite, igual que el estudiante egresado SENA, tecnólogo pueda también alcanzar o aspirar a una carrera universitaria en cadena de formación. De hecho, hay universidades que ofrecen esa articulación con el SENA y con los programas de gestión con el programa de gestión documental, reconociendo algunas de las competencias que los chicos logran en el tecnólogo y luego ya continúan con su profesionalización, cosa que también es algo muy, pero muy positivo que reconocer. Quiero también hablar de, como estamos refiriéndonos a las áreas de profundización de estos programas, y ustedes, no sé si se nota que estoy muy emocionada. Me encanta. Pues eso me pasa cuando hablo de archivos y de gestión documental. Bueno, entonces les decía que voy a hablarles un poquito de eso, de las áreas de profundización. Realmente lo que el SENA ha pretendido durante todo el tiempo y en todas las estructuras curriculares y programas de formación que diseña es una respuesta inmediata a la solución de un problema a través de un profesional que se forme en 2 años y que vaya pues bien idóneo a la empresa a lograr esa meta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las áreas de profundización? Pues las áreas técnicas son las que mayor fuerza se le dan, ¿verdad? Todo lo que hablamos de hoy por hoy se conocen como habilidades duras y habilidades blandas. Entonces, en el SENA y para la archivística, las habilidades duras tienen que ver todo con todo lo que es los 8 procesos de la gestión documental, ¿sí? Desde planeación, producción, gestión y trámite. Bueno, ¿qué aprende? ¿Cuál de esos 8 procesos se aplican dentro de las competencias, dentro del contenido del curso de tecnólogo? El tecnólogo ve desde gestión y trámite, que es, digamos, el primer proceso en el cual se participa como archivo, ¿verdad? Entonces, interviene desde el momento en que el documento se considera documento de archivo. Luego viene la fase de organización y aprenden ahí organización de archivos de gestión, organización de archivo central. Estoy hablándoles del tecnólogo, estoy hablando del contenido del programa tecnólogo. Organización de archivos de gestión, organización de archivo central y la intervención de fondos acumulados. Por ahí he escuchado críticas a eso de que todavía existan normas y cursos de fondos acumulados, de intervención de fondos acumulados, cuando en realidad hace más de 20 años se pidió la Ley General de Archivos, hace unos 10 años, cuando fue la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Cuántos años hace? Bueno, El 12, 11, es del 10. 12. exacto. Bueno, entonces, ¿cómo es que a estas alturas de la vida todavía hayan fondos acumulados en las organizaciones? Pues los hay, y en las regiones los hay. Y si hay un problema, pues el SENA tiene que ir y ayudar a solucionar ese problema. Por eso,
existe y seguirá existiendo hasta que a esto se solucione, seguirá existiendo esa competencia dentro del programa y está como competencia laboral. Además de esas, también están dentro de las líneas duras, dentro de las habilidades duras, está todo lo que es tecnología, todo lo que es bases de datos, todo lo que es sistemas de información. Hay una nueva versión de los dos programas tecnólogo y técnico que salió en el 2020, que tiene un alto componente tecnológico, o sea que casi que se equipara pues con la profundización archivística, o sea, todo lo que es la organización, la transferencia, la valoración, eso que es meramente de nuestro quehacer archivístico, complementado con las tecnologías, ¿verdad? Y están las otras competencias que les llamamos competencias básicas, dentro de las cuales están las claves y las transversales. ¿Cuáles son las claves? Son esas competencias que se requieren para poder aprender las técnicas. Por ejemplo, en contabilidad matemáticas, ¿sí? Es una competencia clave, ¿verdad? Y hay otras que se llaman competencias transversales, y son así transversales porque se dan en todos los programas, deben darse en todos los programas. Dentro de esa está todo lo que es la axiología, la ética, los valores, el autocuidado, el cuidado del medio ambiente, la comunicación asertiva, etcétera. Todas esas competencias que, bueno, como ya sabemos, nos lo dijo Ana Leida, estamos trabajando y seguimos trabajando en los tres saberes, ¿verdad? Entonces no se puede descuidar el ser, nunca se puede descuidar el ser. De manera que los dos programas tienen un componente técnico y un componente tecnológico. Aparte de eso, pues unas competencias que van relacionadas con las habilidades blandas que deben tener los chicos. Y lo último que quiero resaltar dentro de este desarrollo dentro del desarrollo de los programas que están vigentes, especialmente del tecnólogo, es la investigación. Entonces, como quiera que ya los tecnólogos tienen reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional y deben cumplir con ciertos protocolos, ciertos requerimientos exigidos para poder obtener su diploma como tecnólogo, su título, porque ya se llama título como tecnólogo. Entonces, debe cumplir, entre otras cosas, con trabajos de investigación. En el SENA, pues como no somos universidad, hacemos investigación aplicada. Entonces, en el año 2012, el SENA creó el sistema CENOVA, que lo que pretende es lograr que se haga investigación en el SENA con los tecnólogos, que se procure trabajar en la creación de conocimiento, en la innovación, ¿verdad? Y que los muchachos tengan la oportunidad de trabajar en esa búsqueda de nuevo conocimiento a través de proyectos de investigación. Entonces, también se han hecho proyectos de investigación en el área de archivística y de gestión documental, cosa que me parece también algo interesante y relevante que mostrar, porque que un estudiante, que un aprendiz haga investigación para mostrar qué cosa tan chévere estamos haciendo en escena, y miren cómo podemos mejorar todo lo de gestión documental en el país, solucionando el problema X con esta herramienta tecnológica. Entonces, eso también es fantástico y se logra a través del desarrollo o de la aplicación pues, de toda la política institucional, de los programas de formación. El SENA cuenta con tecnoparques. Esos tecnoparques son ambientes de aprendizaje donde los estudiantes, los aprendices pueden aplicar todo lo que han ido aprendiendo en tecnología y hacer sus proyectos de investigación y todo lo demás allí con esas herramientas. Entonces, allí les hice un recuento de lo mucho que hemos hecho, aportamos al SENA. ¿Puedo? Dime, Ana María. Bueno, no quiero dejar pasar tres cosas importantes de todo lo que mis compañeras han hablado, y es que después de la Ley General de Archivos,
el Estado, pues, la ley ha obligado a las entidades del Estado a cumplir con una serie de requisitos. Y dentro de esos requisitos, pues teníamos el índice de gobierno abierto y hoy en día el FURAC. El SENA, digamos, ha aportado muchísima capacitación y mucha orientación a todas estas entidades del Estado que prácticamente cada 4 años son gente nueva. Entonces ha estado inmersa en todos esos temas de capacite y capacite gente para poder cumplir con esas obligaciones. Y eso pues ha ayudado también a subir esos índices de gobierno abierto en su momento y ahora el FURAC. Otra parte que decían, que hablaban ellas, era el tema de derechos humanos. Con los proyectos que dice Piedad y con todo lo que ha resaltado, lo que ha sido los semilleros y Senova y todo esto, pues se ha trabajado en todas esas investigaciones. Y es muy importante, digamos, el desarrollo que se ha hecho con las etnias, pues con los grupos que hacen parte de todo este tema de derechos humanos. Y, y siempre se ha hablado de lo que es la gobernanza cultural y gestión documental, pero que anteriormente pues le decíamos participación ciudadana, pero nunca utilizamos ese término tan bonito que se usa hoy en día y que es tan importante para lo que es la gestión documental. Y por último, pues no quiero dejar pasar un trabajo muy importante que se hizo con el tema de las normas de competencia, que es la clasificación nacional de ocupaciones, que se hizo pues a través de la mesa sectorial y que es allí donde se posicionan las investigaciones también que se hizo con la Universidad de La Salle sobre la historia de la archivística y la gestión documental en el país. Hay un libro donde participamos pues varias personas del país en ese gran proyecto liderado por Carlos Zapata en su momento y que hoy en día pues hace parte pues de todo ese soporte bibliográfico que tenemos. La clasificación nacional de ocupaciones es la que muestra las profesiones, los perfiles y las áreas en las que se maneja el sector productivo. Y créanme que los archivistas no existíamos. Entonces, a raíz de eso, lograr que en la clasificación nacional de ocupaciones ya contemos con una serie de técnicos, tecnólogos, qué hace el uno, qué hace el otro, cómo se respeta el uno, cómo se respeta el otro, para todo este tema pues de lo que es la formación profesional, es muy importante. Solamente quería decir esas 3 cosas para que avancemos pues en la entrevista. Gracias. No se oye, Nelly. No se oye. Tengo una inquietud con respecto a esa última respuesta, pues que las 3 dieron, y es con relación a los egresados. No sé si tengamos en estos momentos el dato, son 32.000 egresados aproximadamente, pero como el SENA ha formado técnicos y tecnólogos, digamos que esta cifra está incluyendo a la cantidad de personas o está incluyendo a la cantidad de egresados por programa. Es decir, yo pude haber hecho una técnica y luego una tecnología y ser una sola persona, pero puede que para estadísticas del SENA sean 2 egresados de 2 programas. Son técnicos y tecnólogos, ya como capacitación en cada una, como formación de cada una de las modalidades. Ah, ya. Entonces puede ser menos. Pues digamos que sí, había un informe que estuvimos leyendo aquí las 3 muy juiciosas para prepararnos para esta charlita, y era que el SENA, espérate, te lo busco ya. El SENA, digamos, al 2016, entre técnicos y tecnólogos de todas las áreas, había formado 7 millones entre técnicos y tecnólogos, y que todas esas personas que se han formado pues desde La Guajira hasta Ipiales y desde las costas hasta la Amazonía y todo eso, ha sido prácticamente el trabajo de una entidad con 117 centros de formación que tenemos en el país y 32 regionales. Entonces, eso ha apoyado, digamos, esa diversidad y de tener un SENA en cada región, ya como regionales,
nos daba a nosotros fortalezas para también poder contar con recursos y poder llegarle a todas las comunidades del país. Total. Muchísimas gracias. Y antes de pasar, digamos que a la última pregunta, es importante, digamos que recoger todo lo que acabaron de mencionar. Es claro que la formación en el SENA no es al azar, hay un debido proceso de formulación muy bien pensado que es acorde con la realidad del sector productivo del país, ¿cierto? Buscando que converse la formación con las necesidades propias que se tienen que resolver. Entonces es muy importante pues como dejar claridad sobre eso. También pues que el SENA sabemos que no es una institución de educación superior, sino que es formación para el trabajo y eso también tiene que ver con los niveles de formación que tiene, que no son pues profesionales universitarios como tal. La profesionalización en las universidades también es muy importante porque hay otros videos con personas de otras universidades que han comentado, entonces conecto esto, vínculo archivístico por supuesto, conecto esto de acá con, por ejemplo, la charla con el profesor Luis Fernando Sierra de la Universidad de La Salle, con el profesor Camilo García de la Universidad de Antioquia, con también la Universidad de Manizales, que se reciben muchas personas egresadas del SENA para que continúen su proceso de formación como profesional universitario. Entonces, esa es la integración también entre la academia, el gobierno y pues ahorita lo vimos con el sector productivo. Respecto a este tema de competencias laborales, también hago la claridad que hay otro video donde vamos a hacer más, pues ya digamos que está programado un encuentro para hacer un Zoom sobre el tema de competencias laborales, porque eso es todo un proceso. Y también hay un video ahora publicado de una persona no archivista que decidió certificarse en una competencia específica, la de organización de archivos de gestión, y nos contó toda su experiencia con el proceso y también está pues ya público allí en el canal por si alguien de pronto quiere profundizar sobre esta experiencia. La ley de transparencia es la 1712 del 2014, que se nos olvidó ahorita a todas cuando estábamos hablando de eso, entonces llevamos 10 años desde marzo hasta la fecha. Y entonces eso lo conecto ya con la última pregunta, porque bueno, en cuanto a las modalidades están formados archivistas, ya ustedes han ido mencionando todas las modalidades existentes, ¿cierto? De instancia, virtual, presencial, bueno. Y ya la última, si una persona está interesada en estudiar archivística en el SENA, ¿qué debe hacer? Bueno, entonces en este momento están abiertas las inscripciones del 24 al 30 de mayo. Es la tercera oferta que va a tener el SENA. En las páginas del principal del SENA y en las páginas regionales está toda la información, pero también hay puntos de atención en cada regional presencial por si las personas no quieren pues mirar la información por el computador, sino que quieran ir presencialmente. Las puertas del SENA siempre están abiertas para todos los colombianos pues que se quieran capacitar sin importar la edad, sin importar la raza, sin importar la religión. Muy bien, listo. Yo igual dejaré todos estos datos en la cajita de descripción de este video y trataré de publicar este video antes de que se cierren, por supuesto, las inscripciones para que quienes estén interesados en esta ocasión, pues digamos que lo puedan hacer inmediatamente. Pero las inscripciones normalmente son cada... Son 4 ofertas, normalmente son 4 ofertas en el año. Ya pues la gente está pendiente de las inscripciones. Recordemos que los que quieran empezar en enero, que están ya para graduarse este año, entonces tienen que hacerlo este año para que ya el año entrante pues tengan su cupo y puedan ser unos senadores felices estudiando pues en nuestro SENA. Sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a las tres, muchísimas gracias por ofrecer su tiempo, que ya es un tiempo de pensionadas, pero igual es un tiempo muy valioso para todos nosotros para poder conocer todo ese recorrido que ha hecho el SENA y también digamos que hacer más visible una labor tan bonita que se ha hecho durante los años. Yo conecté muchas cosas de las que ustedes iban hablando con la normatividad que salió en sus momentos, con la formación de otros, digamos que de universidades, porque todo esto es la construcción de la historia colectiva a través de esas historias, digamos que en este caso institucionales, ¿cierto? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por ser tan bondadosas de contarnos toda esa experiencia. Gracias a ti, Nelly. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Nelly. Muchas gracias por el espacio y con todo el gusto y bendiciones también.
Gracias. Yo quiero decirle que créeme que lo disfruté, que me emocioné y que, bueno, espero que la gente se entusiasme igual para que conozca un poco más de la formación en gestión documental y por proteger la memoria, por supuesto, de los archivos. Claro, eso es contagioso, entonces yo sé que sí. Muchas gracias.